¿Cómo lograr la mejor calidad de cristal en la masa cocida? Ese es el título del webinar que BMA les tiene preparado para hoy. Mi nombre es José Garrido, soy el Product Manager para las centrífugas de BMA y es un placer estar aquí con ustedes hoy en idioma español. Este tema tan interesante lo ha preparado nuestro jefe de ventas para la zona latinoamericana, Hans Kramer, desde Miami. Amigo Hans. Ok, muchas gracias, José. Bueno, como mi nombre es Hans Kramer, estoy en BMA desde hace 11 años. Primero estuve en la división de ingeniería, unos cuantos años, y después, hoy en día, estoy en lo que es ventas. Soy el gerente de ventas para BMA en Latinoamérica y en Florida. El día de hoy, como José lo ha dicho, estaremos hablando del método de BMA para la preparación del pie de templa, mejor llamado como el tachito. En la cristalización es deseable producir cristales con un tamaño y apariencia uniforme, un coeficiente de variación pequeño y sin aglomerados, con la idea de facilitar la centrifugación y el lavado, facilitar el secado sin pérdidas, es decir, reducir el polvillo, reducir el uso de agua, el consumo energético y la pérdida de tiempo en el proceso de cristalización, y facilitar el almacenamiento y el embalaje del azúcar. La situación actual en lo que es hablar, digamos, en la industria de la caña, la semilla o la templa se hace por medio del proceso de evaporación. Se hace con un tacho y esto, según los estudios que hemos hecho nosotros, hace que si solamente evaporamos la semilla, encontraremos picos locales de sobresaturación y lo que es la formación de los no deseables finos. Entonces, ¿cuál es el proceso ideal de la cristalización? Empezamos con lo que no es ideal, moviéndonos desde lo que es la semilla, y empieza a crecer y empiezan con la formación de finos, que son indeseables, y esto produce al final que el azúcar o el producto final tenga un coeficiente de variación muy alto y que tenga demasiado finos. Entonces, según lo que es la ideología de proceso ideal en cristalización, se debe el crecimiento de los cristales después de la semilla debe de ser sin formación de finos, creando un coeficiente de variación mínimo o bajo, y dejando que los cristales tengan un crecimiento natural para así poder tener un mejor proceso. Entonces, para mejorar la cristalización, BMA en los 80s o 70s empezaron con una solución en la industria de la remolacha y de las refinerías, en el cual en la industria de la remolacha se convirtió en estándar. La idea es simple. Primero, que todo era separar el semillamiento inicial de los tachos de producción en un sistema
que era diseñado exclusivamente para el crecimiento de los cristales después del slurry. Y la idea es con un proceso de cristalización más controlado. ¿Y eso cómo se logra? Eso no se logra por medio de la evaporación, se logra por el enfriamiento. Con el proceso de enfriamiento se logra una sobresaturación controlada después del semillamiento y un crecimiento de cristales más uniforme y mucho más controlado. ¿Cómo hacemos esto? En esta gráfica podemos ver una descripción del proceso en el cual no tenemos la cristalización de evaporación. Entonces lo que hacemos es que en un tacho pequeño ponemos a evaporar la meladura hasta el punto de ebullición. Después lo que hacemos es que en vez de seguir evaporando, empezamos a enfriar. Empezamos a enfriar y la temperatura va bajando hasta por ahí, digamos, 60 grados Celsius. Y ahí es cuando es el punto de semillamiento o cuando se le agrega el slurry al tacho pequeño. Y de ahí seguimos enfriando lentamente hasta llegar a 30 grados Celsius. Y en paralelo, el contenido de cristal, después del punto de semillamiento, va creciendo hasta llegar al final del enfriamiento, donde tendremos una temperatura de 30 grados Celsius y un contenido de cristal de 20%. Siempre, como mencionamos en esta gráfica, la temperatura de agua de enfriamiento va casi en paralelo a la temperatura de la masa dentro del tacho. Eso quiere decir que, por ejemplo, si aquí tenemos 60 grados Celsius, la temperatura de agua estará por ahí a unos 40. Y eso hace tenerlo, digamos, automatizado, que tanto el agua, la temperatura de agua y la temperatura de la masa bajen en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Este es el funcionamiento del tachito. Como les dije, es un tacho pues, pequeño que tiene un agitador. Entonces, primero, viéndolo por dentro, tiene un agitador con 3 alas. Lo que hacemos es el llenado y después empezamos con lo que es el calentamiento por medio de evaporación hasta el punto de ebullición con los paquetes de calentamiento y enfriamiento, y después al llegar a su punto de ebullición empezamos a enfriar hasta llegar a los 60 grados Celsius. Ahí inyectamos lo que es el slurry en el punto de semillamiento y por dentro se mira así básicamente con el movimiento de las aletas hasta llegar con un enfriamiento a lo que es los 30 grados Celsius. En la integración del proceso, podemos ver aquí la integración del proceso en un tacho batch. Tenemos lo que es el equipo, el tachito, lo tenemos acá. Al hacer, digamos, el tachito es un tacho pequeño que hace sus procesos en forma de batches. Y al hacer uno de los batches, el producto o la semilla lo pasamos a un malaxador donde se mantiene en constante movimiento para no dejar que se empiece a cristalizar la semilla. Entonces, se mantiene en constante movimiento en el malaxador y después con una bomba empezamos el movimiento de la semilla hacia el tacho.
y dependiendo de cuánto necesite, el resto se va en un, como decirles, un anillo de vuelta hacia el malaxador. Entonces, nuevamente del malaxador, con una bomba, inyectamos la semilla o el pie de templa al tacho, y lo restante se devuelve al malaxador. Y aquí tenemos también los accesorios del tachito, lo que es las bombas, el intercambiador de calor, el molino de slurry, y lo que es, digamos, la parte de fluidos, que son la meladura, el vacío, agua y el vapor. Y acá tenemos otro ejemplo de integración del proceso, esta vez en un tacho continuo, usando obviamente el tacho continuo BKT de BMA, pero es ideal para cualquier tacho continuo. Empezamos con la primera etapa del semillamiento en el tachito. El slurry nos da lo que es los 10 micrones. De ahí crecemos el cristal hasta que tengamos un tamaño de cristal de 100 a 140 micrones. Esta es la primera etapa. La segunda etapa se hace en el tacho para el pie de la templa. Ahí crecemos el cristal hasta 410 o 580 micrones. Esta es la segunda etapa. Este tacho siempre se usa para la semilla en cualquier tacho continuo. Y después ya en el tacho continuo tenemos la cristalización de hasta 700 o 1 milímetro de tamaño. Entonces, por explicarlo así, el tamaño de cristal que el cliente pida, ya sea de 700, 600 o hasta 1 milímetro, es lo que hace que nosotros empecemos a jugar, digámoslo así, con el pie de templa en la primera etapa, en lo que es en el tachito. Entonces, dependiendo del tamaño de cristal del producto final que se ha pedido, es que el tachito hará el trabajo para el crecimiento de esto. El diseño del tachito, tenemos una amplia gama de tamaños, siempre dependiendo del volumen y la superficie de enfriamiento. Lo que hemos utilizado mucho en la industria de la caña es este tamaño, el de la serie 2,2, en el cual tiene un volumen de 6,8 metros cúbicos y una altura de 6 metros. Como el diseño es bien simple, es un tacho que tiene un agitador por dentro, un agitador con 3 paletas, tiene serpentines de enfriamiento, tiene la entrada de agua fría, la entrada de meladura por debajo, es un diseño cónico, y por debajo tenemos lo que es la salida. Es para cristalización de refino, de crudo y de blanco sulfitado. Es usado más que todo en las refinerías, en las masas para A y posible, pero no muy recomendado, para masa C. Todo el tachito, como es mejor conocido hoy en día, se empezó a conocer en la industria de la caña en el 2015, que fue cuando empezamos nosotros este nuevo esquema en la industria de la caña. En la industria de la caña se usa el esquema de doble magma, en el cual el slurry se inyecta, digamos, a lo que es los tachos de C, y el azúcar de C es la semilla de los de B, de los tachos de B, y el azúcar de B es la semilla para los tachos de A. Esto es digamos, el esquema que se usa siempre en la industria de la caña. Entonces, nosotros con Santa Matilde
de Honduras. El cliente, nosotros estuvimos hablando mucho sobre un tacho continuo y ellos nos hicieron la visita a nuestra oficinas centrales en Alemania y fuimos a visitar varios de los ingenios o fábricas remolacheras que quedaban alrededor. Y en ellas el cliente siempre miraba este producto, el tachito. Y en todas las visitas teníamos la misma pregunta que cuál era este equipo. Y al final ellos, después de ver todo lo que se podía hacer, llegaron a la conclusión que querían probar lo que es el tachito y que junto con nosotros íbamos a hacer, digamos, un esquema para poder lograr digamos, la integración del tachito en la industria de la caña. Entonces lo que hicimos fue que el tachito se iba a usar separado para la semilla de A y la refinería. Y entonces el cambio era más que todo que el azúcar de C siempre se iba a usar para la semilla de B, pero el azúcar de B se iba a disolver en meladura y se iba a utilizar en los tachos de A, pero ya no como semilla, sino que disuelto con la meladura. Esto fue lo que nosotros empezamos en Santa Matilde, una producción de 150 toneladas por hora. La producción del tachito era 1,6 toneladas hora. El volumen del tachito era 6,8 metros cúbicos y con un agitador de 18 kilowatts, teniendo los equipos auxiliares, los tanques de alimentación, el molino y el molino de slurry. Este es el tachito de Santa Matilde. Pues teníamos por debajo, viene el malaxador con un volumen de 10 metros cúbicos y un agitador pequeño de 7,5 kilowatts. Y los equipos auxiliares siendo la bomba de pie a templa que va debajo del malaxador. Y por último, esto es uno de las partes más importantes, que es el molino de slurry. Es un molinito de 10 litros con un agitador pequeño de 0,55 kilowatts con el equipo auxiliar del caballete de rodillos. Todo esto dieron los resultados. Primero obteníamos el slurry y el molino. Después teníamos los resultados del fin de cristalización por enfriamiento, viendo los tamaños de azúcar. Y por último, el producto final, refinado, que es con el tachito y la automatización de los tachos. La automatización de los tachos es muy importante dar este punto, ya que ambos, tanto el tachito o el sistema del tachito con la automatización de los tachos, es lo que dio al final el resultado tan bueno que tuvimos en Santa Matilde. Entonces, hablando de números, obtuvieron un crecimiento de cristal de 10 micrones a 100, con un contenido cristal de 20%. Tuvieron una mejora de calidad de azúcar en la granulometría del coeficiente de variación que tenían antes de 44 a 28%, que es lo que tenían hoy en día. Y esto es uno de los temas más increíbles. La capacidad de la refinería se aumentó aproximadamente casi un 50%. Pasaron de 7,000 bolsas al día de 50 kilogramos
Indian Cane Power en la India. Después en 2017 con el ingenio Isalco en El Salvador. 2018 en la nueva mini refinería de Hamilton en Canadá. 2019 tenemos en California Sugar Refinery, la nueva mini refinería aquí en Estados Unidos. Y por último, el año pasado se vendió el último proyecto de esto en una nueva cliente que todavía no podemos mencionar. Pero lo principal es ver dónde vamos a ir en el 2021. ¿Cuál va a ser nuestra nueva referencia? Hay más de 50 tachitos en el mundo. Como les dije, principalmente hay en Europa, hay 40. En Asia 5, en África 5 y aquí en las Américas tenemos ya 6. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por su atención. José, tienes de vuelta la palabra. Muchísimas gracias, Hans, por este interesantísimo webinar. Sin embargo, tenemos unas cuantas preguntas que se han ido formulando durante tu presentación. Vamos a empezar con ellas. Primeramente, Juan, desde Costa Rica, nos pregunta, ¿cuál es el típico retorno de la inversión? Normalmente, el retorno de la inversión solo para el equipo, solo digamos para lo que es el equipo con el tachito, es de un año, por ejemplo, una zafra. Ahora, si tomando en cuenta, digamos, si los tachos batch están automatizados. Si los tachos batch no están automatizados, entonces el retorno de inversión es un poco más alto, por ahí los dos años y medio, pero igual creo que al hacer este proyecto con este retorno de inversión tan bajo, es algo que vale la pena. Entendido, muchísimas gracias. Manuel, desde Argentina, nos pregunta, ¿por qué no se había usado este proceso antes en la industria de la caña de azúcar? Bueno, tiene muchas explicaciones con la historia, ¿no? Antes, la industria de la caña, el azúcar que ellos producían no era como el azúcar blanca de las refinerías o las remolacheras, sino que tenían un color más alto. Entonces, normalmente este tipo de azúcar se vendía, digamos, a las refinerías o era para el producto local. Entonces, lo que es la calidad del cristal, el coeficiente de variación, no eran tan importantes. Entonces, ahora, hoy en día, como tenemos muchos cambios en la industria de la caña, en especial lo que es cambios en tamaño de cristales, en calidad de cristal, en cómo se mira el cristal, entonces eso ha hecho un cambio internacional de lo que significa todo el tema de cristalización. Por ende, yo creo que esto ha cambiado el chip en muchas de las mentalidades y ha hecho que hoy en día estemos viendo un cambio para poder usar cada vez más y más este tipo de tecnología. Muy bien, gracias por tu respuesta. Ahora, desde Colombia, Javier pregunta, ¿se puede implementar este proceso sin automatizar el funcionamiento de los tachos? Normalmente, no. O sea, lo normal es siempre que el tachito esté, digamos, junto con los tachos automatizados, ya que el tachito funciona completamente automatizado y al combinar ambas, la automatización de los tachos con el tachito, es que se logra, digamos, este retorno de inversión mucho más rápido y más fácil.
nosotros en BMA no recomendamos el uso del tachito sin, digamos, la automatización de los tachos. Es más, nosotros hasta el día de hoy, corrígeme tú, que no lo hemos hecho. Entonces, para facilitar respuesta, no se puede. De acuerdo, muchísimas gracias. Última pregunta para ti en el día de hoy, Hans, y te dejamos descansar. Desde México nos llega la siguiente pregunta, pero es doble. ¿Qué características tiene que tener la semilla como entrada del tachito? Y después, ¿cuál es el típico CV o coeficiente de variación de cristal que se alcanza tras la instalación del equipo? Bueno, la primera pregunta, lo que necesitamos es un molino de slurry que alcance, digamos, los 10 micrones. Nuestro molino de slurry de BMA tiene esas características, alcanza los 10 micrones, pero eso es lo mínimo que pide el tachito para poder lograr después crecer el cristal hasta de 100 a 140 micrones, dependiendo del tamaño de cristal que el cliente vaya a pedir. Y para la segunda pregunta, el coeficiente de variación que se ha logrado es digamos, de 25 a 30. 25 siendo a lo que apuntamos, digamos. Entonces, eso es lo que podemos hacer con el equipo. Muy bien, muchísimas gracias, Hans, por tus respuestas. De nada. Y por tu fantástico webinar. Un fuerte abrazo. Gracias. Sí. Nos vemos.